Buenas tardes, hermanos, o buenos días, o buenas noches. Los saludo de esta manera porque, pues, en diferentes personas nos escuchan y nos ven en diferentes horarios y también dependiendo en dónde se encuentren. ¿Cómo están? Les saludo con mucho gusto. Soy el diácono Valenzuela, que en este momento pues estoy una vez más con ustedes aquí en este canal. Jesús, en ti confío y gracias a Jesús nuestro Señor que nos ha regalado este canal para poder proclamar la palabra de Dios, para poder de esta manera evangelizar y ojalá y nuestro esfuerzo, que lo hacemos con mucho gusto, que esté dando resultados. Déjenos sus comentarios ahí a ver si usted, cuánto tiempo tiene viéndonos o escuchándonos, qué es o en dónde le ha ayudado lo que decimos nosotros aquí con humildad, pobremente, tratamos de compartir lo que nosotros entendemos a las lecturas o a los evangelios diarios que nos presenta nuestra Santa Iglesia Católica. Y pues este proyecto lo comenzamos debido a que hay tanta necesidad de Dios, mucha necesidad de Dios, comenzando por nuestras propias casas. Hay mucha necesidad. Algunos de nuestros familiares tal vez no creen en Dios. Algunos otros creen en Dios superficialmente, ¿verdad? Pero pues de ahí no pasan, o sea, ellos creen en Dios, pero no van a misa, dicen que Dios está en todas partes, sin darse cuenta de que inclusive nuestro Señor Jesucristo acudía todos los sábados, porque en aquel entonces la visitación a las sinagogas era los sábados, y después cuando ya sucedió la resurrección de Jesucristo, pues entonces ya esto cambió a los domingos. Pero eran los sábados en aquel entonces y Jesús todo el tiempo acudía a las sinagogas para estar ahí con la comunidad. Bueno, pero hay personas que dicen que Dios está en todas partes y que no necesitan ir a ninguna iglesia. Bueno, pues hay de todo en este mundo y lo ha habido siempre. Hay humillaciones de parte de los poderosos a los más humildes, hay humillaciones a los más necesitados. Hay todavía en muchas partes se encuentra la esclavización, hay el mercado de la trata de blancas. Bueno, hay infinidad de problemas en el mundo y nosotros ponemos este granito de arena, mis hermanos, para que podamos nosotros encontrar esa luz que está ahí para nosotros. Jesucristo es la luz del mundo. Él no lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo. Y si nosotros permitimos que esa luz brille y alumbre en nuestros corazones y también en nuestro hogar, nuestras vidas dentro de nuestras familias o entre nuestras familias van a ser diferentes. Los que estamos con Dios, los que creemos en Dios y los que creemos en sus mandamientos y los llevamos a cabo, nuestras vidas deben de ser diferentes. De lo contrario, si usted cree en Dios, le cree a Dios, pero no cree sus mandamientos, usted hace lo que le da su gana y Dios no le importa, sí cree en Dios, pero lo hace a un lado cuando usted va a hacer algo que le deja beneficios sin importar si humilla a la persona o si comete alguna bajeza, algún pecado. Eso a usted no le importa mientras usted le saque provecho a la situación. Eso no es creerle a Dios. Esos son personas que son creyentes de manera superficial. Y pues esto existe, ha existido y existe hasta la fecha. Existe la envidia, existe el poder, existe el recelo, existen también las personas que buscan la venganza, existen pues personas de toda índole. Todos somos pecadores. Todos cometemos pecados diariamente con el pensamiento, palabra u omisión. Eso está
Está escrito que cometemos errores, pero Dios está para perdonarnos. Pero ahí está otra situación que muchos católicos que se dicen católicos no aceptan el sacramento de la reconciliación. Ellos no aceptan que puedan confesarse según ellos con un hombre. ¿Para qué yo me puedo confesar con Dios directamente? Fíjese, y no estoy hablando de nuestros hermanitos separados, que eso ya sabemos que ellos, pues como no están dentro de la Iglesia Católica, pues ellos no creen en el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? De la confesión. Entonces, estoy hablando de nuestros hermanos que son católicos, pero son católicos lamentablemente solamente de la lengua para afuera, porque no les importa absolutamente nada. Los hay, mis hermanos. ¿Por qué le hago este comentario? Porque en esta primera lectura de los Hechos de los Apóstoles que nos ofrece hoy nuestra Santa Iglesia Católica, capítulo 15, versículos del 1 al 6, dice lo siguiente: En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Fíjese lo que dice ahí: vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos. No dice que vinieron los apóstoles. No vinieron Pedro, no vinieron Santiago, no vinieron Marcos, no vinieron todos ellos, vinieron algunos discípulos desde Judea a Antioquía y comenzaron a predicar esto: deben ustedes circuncidarse, porque esto está prescrito en la ley de Moisés. Si no lo hacen, no podrán salvarse. Y ya para entonces, como menciona a Moisés, ya para entonces, pues ya Moisés tenía muchísimos años que había muerto y todos los que anduvieron con Moisés también ya habían pasado a mejor vida, ya estaba Cristo con la humanidad, entonces ya no era necesaria la circuncisión. Pero sin embargo vinieron estas personas y le enseñaron esto a la gente de Antioquía. Todavía hay personas así que están dentro de la iglesia y enseñan unas cosas que no deben de enseñar. Y ahí viene la confusión, se confunden muchas personas, hacen cosas que no son, pero conforme a lo que otra persona católica le enseñó. Le dijo, sí, eso está bien. Podría ser un ejemplo podría ser, no, pues no es necesario que te confieses. No, si te quieres confesar, hazlo una vez al año. No, pues eso está incorrecto, ¿verdad? Porque la iglesia nos pide que nos confesemos por lo menos 2 veces al año. Y dicen cosas que son incorrectas y confunden más a la gente. Y la gente que es ignorante en lo que es con relación a nuestra Santa Iglesia, al catecismo, a la doctrina, pues entonces ellos creen. ¿Por qué creen? Porque la persona que les dice la ven muy cerca a la iglesia siempre la están viendo en la iglesia, ¿verdad? Muy seguido, y pues dicen, pues esta persona ha de saber lo que está diciendo, y muchas veces la persona está equivocada. Hay que tener mucho cuidado. Eso sucedió aquí con los discípulos que se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Después sigue diciendo esto. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. ¿Ok? Acuérdense que Pablo y Bernabé los hemos estado teniendo, o sea, no, hemos estado leyendo los Hechos de los Apóstoles y ellos están en cada lectura de toda esta semana y desde días de la semana pasada. Pablo y Bernabé, ¿verdad? Que hasta fueron apedreados, y también Pablo fue sacado de la ciudad y dejado en la orilla de la ciudad por muerto, pero pues no estaba muerto. Entonces Pablo y Bernabé, ¿verdad? Este,
les llegó a sus oídos lo que estaba sucediendo. Entonces, por fin, dice aquí la lectura, esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Una violenta discusión con Pablo y Bernabé. O sea, no estaban discutiendo entre los dos, porque no dice la lectura una discusión entre Pablo y Bernabé. Dice con Pablo y Bernabé. Los discípulos y demás personas, ¿verdad? Ya sean los circuncidados y los no circuncidados, los fariseos, los paganos, los judíos, ellos estaban discutiendo con Pablo y Bernabé sobre, bueno, entonces debemos circuncidarnos o no debemos circuncidarnos. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Hay otra cosa aquí muy importante, mis hermanos, que quiero yo recalcar. Fíjese que aquí Pablo y Bernabé no tienen o no hacen o no dan, para ser más exactos, ninguna respuesta final. Por ejemplo, ellos no dicen, no, sí, circuncídense o no, está bien. Ellos no dicen absolutamente nada si sí o no. ¿Por qué? Porque respetan a los demás apóstoles. Por eso es que ellos deciden junto con la comunidad, ir hasta Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque ahí estaba Pedro y estaban los demás apóstoles, así como los presbíteros. Ya había presbíteros en aquel entonces, ya los apóstoles habían ordenado a varios sacerdotes, imponiéndole las manos. Entonces, ahí estaba Pedro, los apóstoles y los presbíteros. Hasta ahí llegaron Pablo y Bernabé para hablar con ellos sobre la confusión de la circuncisión. Qué bonito es tener respeto, ¿no? Porque ellos pudieran haber, con el temperamento de San Pablo, él pudiera haber dicho, pues circuncídense si quieren, o no, no, o no, 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 no lo hagan, eso no va de ahí, eso no tiene caso. Pasando sobre la autoridad de Pedro, ¿no? Entonces, y después vamos a leer, me parece que mañana es cuando Pedro les dice a todos sus compañeros ahí, los demás apóstoles, a mí Dios me eligió para, para ser el líder de este grupo. Esto lo vamos a escuchar después. Bueno, pero entonces, el respeto es sumamente importante, ¿no creen ustedes? Y también ¿creen ustedes que el respeto se está perdiendo grandemente ahora en estos días, en estos meses, en estos años, en estas décadas? Se está perdiendo grandemente el respeto. Ya no hay respeto entre de los jóvenes a los adultos. Ya no hay respeto inclusive entre adultos a adultos. Los jovencitos usted les saluda y no les saludan, o si acaso les saludan, lo hacen a que apenas con una voz tan bajita que apenas si se oyen, si se escuchan, y pues a veces lo hacen de muy mala manera, de mala gana, ya no dicen gracias, ya no dicen por favor, ya no dicen con permiso, ya no dicen hola, ¿cómo está usted, señor? ¿Cómo está, señora? Si es que no saben los nombres, no sucede absolutamente nada en nuestros jóvenes. Y desgraciadamente, esto viene a ser consecuencia de los papás que ya perdieron autoridad con sus hijos, ya no les enseñan absolutamente nada del respeto, ya en los hogares de papás jóvenes, ya los papás no tienen autoridad. Los que mandan en el hogar son los hijos. Los papás hacen lo que los hijos quieren. Ya no es como antes, ¿no? Que había más respeto. Ahorita ya los hijos son los que le dicen a los papás lo que tienen que hacer y los papás obedecen totalmente para no meterse en problemas o porque los quiero mucho o porque si no, pues mi hijo, mi hija,
si le llevo la contraria, pues se va a enojar, no me va a hablar, lo que sea, la razón que sea, pero el respeto se está perdiendo. Y entre los adultos también, hay adultos que también son muy mal encarados, hablan cuando tienen ganas, cuando les da gana y cuando no, ellos no dirigen la palabra. Hay algunas personas que le pierden el respeto también a un sacerdote, a los clérigos de la iglesia, les pierden el respeto. En sí, el respeto se está perdiendo a pasos agigantados. Tenemos que hacer algo. Yo le pido a los padres, a los padres mileniarios del milenio, ¿verdad? Que se pongan las pilas, que le pidan a Dios que les ayude, acérquense a Dios, Dios les aconseja, o abran la Biblia hay consejos de toda clase, de toda índole para todas las edades y para todos momentos. Ahí está la respuesta que ustedes están buscando. Por favor, acérquense a Dios. Pablo y Bernabé se fueron entonces hasta Jerusalén para hablar con Pedro y los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana se reunió y y quedaron de acuerdo en ayudarlos con lo necesario para el viaje, que fue pues obviamente me imagino lo principal, pues que llevaran suficiente comida y en aquel entonces viajaban si eran lugares bastante alejados pues por barco, entonces pues les pagaron a ellos el pasaje, o sea, les ayudaron en su viaje hasta Jerusalén. Y ellos atravesaron Fenicia y Samaria y fíjense que no dejaban de predicar. Fenicia y Samaria son ciudades también muy alejadas, muy apartadas una de la otra, pero cuando bajaban ahí a una ciudad, predicaban la palabra de Dios, porque aquí dice, atravesaron Fenicia y Samaria contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Iban ellos comentando lo que les estaba sucediendo después de la predicación que ellos realizaban. Muchas personas se convertían y ellos de puro gusto, Pablo y Bernabé, de puro gusto, pues contaban todo lo sucedido, ¿no? Entonces, qué bonito sería que nosotros también, si sentimos a Dios en nosotros, si hemos recibido una conversión, dejamos atrás todo el mugrero que hacíamos antes y ahora ya convertidos, creyentes en Jesucristo y en su iglesia, ya somos diferentes, pues qué bonito sería que predicáramos la palabra, que habláramos poquito, no tenemos que predicar media hora, sino 2, 3, 4 minutos, hablar de Dios con todas las personas que nos encontremos en el camino, ¿no? Cuando hay la oportunidad también, ¿no? No vayamos a querer hablarle a una persona de Dios en un lugar donde no es el momento ni la hora, ¿no? Tenemos que saber dónde y cuándo, pero hablar de Dios, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Eso es lo que hacían Pablo y Bernabé. Bueno, ya para terminar, me voy a brincar hasta donde dice, pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo, acuérdense que Pablo y Bernabé fueron a ver a Pedro, los apóstoles y los presbíteros para hablarles de el problema que había acá en Judea, en Antioquía, sobre la circuncisión, o me circuncido o no, qué es lo que debo de hacer. Eso estaban hablando con los presbíteros y también Pedro, los apóstoles, y había también ahí algunos convertidos que habían sido paganos, se convirtieron también, algunos judíos también. Entonces, estos paganos circuncidados exigieron que se cumpla la ley de Moisés. Ya habían pasado muchísimos años, ya Jesús ya había llegado, ya era otra, pues por decirlo así, otra época, pero me refiero a que ya Jesús había venido no para cambiar lo que decía la palabra de Dios, sino para hacerla más fácil, sin cambiar absolutamente nada. Simplemente venía a decirles, crean en mí, yo soy el Cordero de Dios, ya no se tienen que hacer
todas esas cosas que ustedes hacían, porque ya me entregué yo por ustedes. Entonces, después de que los paganos exigieron que se cumpla la ley de Moisés, se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Fíjense, ahí en grupo van a examinar, van a hablar sobre ello y nosotros vamos a escuchar lo que sigue mañana y a ver qué es lo que sucede mañana, ¿no? Porque después que sigamos leyendo, Pedro y Pablo en uno de los momentos están uno en contra del otro, porque uno cree una cosa y el otro cree otra cosa. ¿En qué queda todo esto? Pues vamos a continuar leyendo los hechos de los apóstoles que tenemos para mañana y conforme nos los vaya ofreciendo nuestra Santa Iglesia Católica. Mis hermanos, yo soy el diácono Valenzuela. Que tengan ustedes un excelente día, una mañana, tarde o noche, dependiendo qué hora sean en este momento ahí con usted. Amén. Amén.